El reloj marcaba las 5:45 de la tarde. La luz del sol se filtraba por las cortinas amarillentas del viejo salón, tiñendo el ambiente con tonos dorados y nostálgicos. El aire estaba quieto, denso, como si incluso respetara el silencio de aquel hogar. Sentado en su sillón de cuero desgastado, don Raúl, un señor de 79 años, mantenía la mirada fija en un punto indefinido de la pared. No era tristeza, era una quietud profunda, de esas que solo quien ha visto mucho en la vida es capaz de soportar. A su lado, recostado sobre la alfombra raída, estaba Bento, su compañero de todas las horas. Un perro mestizo de tamaño mediano, de pelaje gris con manchas blancas en el hocico y las patas. Sus ojos, oscuros y húmedos, parecían siempre atentos, como si pudieran ver el alma de Raúl. No se miraban. No hacía falta. La presencia de uno bastaba para aquietar el corazón del otro. Era un viernes cualquiera. Los pajaritos ya habían guardado silencio, y el sonido más constante era el leve tic-tac del reloj de la cocina. Doña Sida, la vecina, había pasado por la mañana con un pastel de maíz y una caja de medicamentos. Pero la rutina era siempre la misma. Raúl rechazaba la ayuda, con ese orgullo silencioso de quien alguna vez fue más fuerte. Era un hombre que cargaba el peso de haber vivido lo suficiente como para perderlo todo, menos la dignidad. 14 años atrás, Raúl encontró a Bento. Un cachorro flaco, temblando de frío al borde de un camino de tierra, con los huesos marcados bajo la piel. Apenas podía ladrar. Raúl lo recogió con sus manos encallecidas, lo metió dentro del viejo saco y lo llevó a casa. Desde entonces, fueron inseparables. En los buenos tiempos, Bento lo acompañaba en las caminatas por el barrio, en las idas al mercadito, e incluso en las visitas a la tumba de su esposa, doña Lucía, en el pequeño cementerio detrás de la iglesia. Raúl hablaba poco, pero cuando hablaba con Bento, parecía otro hombre. El perro escuchaba todo en silencio, acostado a sus pies, como quien comprende sin juzgar. Pero los años habían pasado para ambos. El cuerpo de Raúl ya no respondía como antes. Un diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca trajo una nueva rutina, reposo constante, exámenes y una lista interminable de medicamentos. Su corazón estaba cansado, y él lo sabía. Aún así, nunca se quejaba, quizás porque había aprendido, con el tiempo, que la vida cobra en silencio. Bento también comenzaba a mostrar señales de la edad. Dormía más de lo normal, respiraba con cierta dificultad y, últimamente, rechazaba el alimento que antes devoraba con alegría. Raúl lo notaba, pero no comentaba nada. Solo acariciaba la cabeza de su amigo, lentamente, como si ese gesto pudiera detener el tiempo. La televisión, encendida con el volumen bajo, transmitía una repetición de noticias. Raúl no prestaba atención. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no por una tristeza momentánea, era una añoranza acumulada, de una vida que había quedado atrás. Y Bento, como siempre, estaba allí, compartiendo el dolor sin decir una sola palabra. Así vivían. Uno cuidando del otro. Uno anclándose en el otro. Hasta que, en aquella tarde dorada y silenciosa, algo cambiaría para siempre. La semana siguiente, la rutina de Raúl y Bento empezó a cambiar silenciosamente. El perro ya no se levantaba para acompañar al dueño hasta la puerta, como lo hacía todas las mañanas. Permanecía acostado, con los ojos entreabiertos, respirando hondo, como si el propio aire fuera más pesado. Raúl lo notó, pero no dijo nada. Se sentó en la silla de la cocina y, con la mirada baja, murmuró: «Creo que estamos envejeciendo juntos, ¿verdad, compañero?». Ese día, no logró terminar su café. La taza temblaba en su mano, y un dolor agudo le atravesó el pecho. Fue una punzada rápida, pero suficiente para obligarlo a apoyarse en la mesa. Bento, aún debilitado, se arrastró hasta él. Con esfuerzo, apoyó la cabeza en el regazo de Raúl, quien susurró con la voz quebrada: «Tranquilo, solo fue una punzada, ya pasará». Pero Bento lo sabía. Siempre lo supo. La vecina, doña Sida, pasó más tarde y encontró a Raúl recostado en el sofá, con una manta sobre los hombros. Estaba pálido, sudando frío. Bento, vigilante, no se apartaba de él. «Don Raúl, necesita ir al hospital», dijo ella, angustiada. Pero él negó con la cabeza, diciendo que no quería alejarse de casa, ni de Bento. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios. Raúl ya no se levantaba del sofá. Los medicamentos estaban todos sobre la mesa de centro, organizados en cajitas con etiquetas. Tomaba los que alcanzaba a recordar, pero a veces se le olvidaban. Comía poco, el apetito era nulo. Bento permanecía a su lado, firme, aunque su cuerpo también mostraba mayor debilidad. Hasta que, en una tarde gris, Raúl escuchó un sonido distinto que venía del rincón de la sala. Bento intentaba levantarse, pero sus patas traseras no respondían. Resbaló en la alfombra, jadeando, intentando mantener la dignidad de quien siempre fue un protector. Raúl, con esfuerzo, se arrastró hasta él y lo envolvió con los brazos. «Quédate conmigo, viejo amigo, solo un poco más».
Fue entonces cuando Raúl tomó una decisión: si estaban partiendo, partirían juntos en casa, en el silencio del hogar, en el mismo sofá donde tantas veces habían dormido juntos. Llamó a su hijo, Eduardo, que vivía en otra ciudad. Le contó lo que estaba ocurriendo. La voz de Raúl era serena, pero firme. No te preocupes. Estoy bien, y Bento también. Solo quería que lo supieras. Del otro lado de la línea, silencio. A la mañana siguiente, el veterinario del barrio fue hasta la casa. Raúl había pedido que le hicieran unos exámenes a Bento, solo para confirmar lo que ya sentía en el corazón. Después de algunos minutos, el diagnóstico llegó en voz baja: el perro tenía cáncer en estado avanzado. Muy avanzado. Raúl simplemente asintió con la cabeza, acariciando la cabeza de su amigo. Así que es eso, guerrero. La noticia no cayó como un golpe. Fue más bien una confirmación de lo que el corazón ya sabía. Aquella casa pequeña, antes llena de recuerdos, ahora estaba ocupada solo por suspiros y miradas largas. Raúl pasaba los días acariciando a Bento, contando historias antiguas, riendo solo. Hablaba de la juventud, de los paseos, de las tardes soleadas en la plaza. Y Bento, acostado, escuchaba todo con los ojos cerrados, como quien revive cada momento con el alma. Por la noche, Raúl comenzó a escribir una carta. Era para Eduardo, pero parecía más bien una conversación con el tiempo. Hijo, si algún día vuelves aquí y encuentras la casa vacía, no te pongas triste. Bento y yo estamos bien. Estuvimos juntos hasta el final. Eso es más de lo que mucha gente tiene en esta vida. Los días se fueron acortando. La luz que entraba por las ventanas parecía menos dorada. El tiempo dentro de aquella casa corría distinto, como si se despidiera en silencio. Bento ya no se movía. Solo respiraba, despacio, con largas pausas. Raúl, ahora aún más frágil, se quedaba acostado a su lado, con la mano apoyada sobre el pecho del perro. Dos corazones cansados, dos amigos que solo se tenían el uno al otro. Hasta que una noche, durante una fuerte tormenta, la energía se fue. La casa quedó sumida en una penumbra suave, iluminada solo por la tenue luz de una vela encendida sobre la mesa. Raúl, con la respiración débil, susurró algo casi inaudible: gracias por todo, amigo mío, gracias por quedarte. Y Bento, con las últimas fuerzas que aún le quedaban, levantó la cabeza por un breve instante, y lamió la mano de Raúl. Esa misma madrugada lluviosa, el sonido de las gotas golpeando el techo era como un susurro constante, casi como un lamento que venía del cielo. La luz de la vela titilaba en la penumbra, dibujando sombras lentas en las paredes de la sala. Raúl tenía los ojos cerrados, la respiración entrecortada, mientras el cuerpo de Bento permanecía a su lado, inmóvil, pero presente. Fue entonces cuando un trueno retumbó a lo lejos, y en ese breve instante de silencio entre los estruendos, Raúl abrió los ojos. Su mirada era vidriosa, pero aún quedaba una chispa allí, algo que resistía. Intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no respondía. Aún así, con esfuerzo, extendió el brazo y tocó el cuello de Bento. Su mano tembló al sentir el corazón de su amigo latiendo débilmente, casi como el suyo. «Todavía estás aquí», murmuró, con la voz apenas audible. La puerta de la casa, entreabierta por el viento, crujió suavemente, dejando escapar una ráfaga fría que invadió la sala. Pero Raúl no sintió el frío. Solo sintió la presencia. La presencia viva de un amor que lo sostuvo de pie durante tantos años. En ese momento, su memoria viajó a un día lejano, cuando llevó a Bento a casa siendo apenas un cachorro, una bolita de pelos inquieta, que mordía los muebles y dormía sobre su barriga. ¿Te acuerdas de aquel día bajo la lluvia? Nos perdimos de camino a casa. Tú me arrastraste por varias cuadras hasta que encontramos la calle correcta. Siempre supiste volver. Siempre supiste dónde estaba el hogar, dijo Raúl, con una débil sonrisa en la comisura de los labios. Bento no se movió. Pero sus ojos, aunque cansados, seguían abiertos, fijos, atentos. Estaba allí, esperando el momento justo. De repente, Raúl tosió con fuerza, y un hilo de sangre bajó por la comisura de su boca. Gimió, llevándose la mano al pecho. El aire se le escapaba en pequeños suspiros. Sus ojos buscaron a Bento desesperadamente. «No me dejes ahora, quédate conmigo», susurró. Como si entendiera cada palabra, Bento hizo un último esfuerzo. Forzó sus patas delanteras, intentando acercarse al rostro de Raúl. Sus articulaciones dolían, su respiración era débil, pero logró arrastrarse unos centímetros. Lo suficiente para rozar su hocico con la mejilla del hombre. Y allí, en esa conexión silenciosa, los dos permanecieron vivos por un instante más. Fue en ese momento cuando Eduardo llegó. Había tomado la carretera a toda prisa después de la llamada de su padre. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Entró y vio la escena, su padre acostado en el sofá, y el viejo perro a su lado, ambos envueltos en un aura de paz y cansancio absoluto. «Papá», llamó, con la voz quebrada. Raúl miró a su hijo. No dijo nada. Solo sonrió.
Era una sonrisa que lo decía todo, que no estaba solo, que Bento aún estaba con él, y que la presencia de su hijo era el último regalo de la vida. Eduardo se arrodilló junto a su padre y acarició a Bento, que, al sentir el toque, soltó un leve gemido. «Dios mío, están tan débiles». Raúl levantó un poco la mano, apoyándola sobre la de Eduardo, y dijo: «Cuídalo, por mí». Esas fueron sus últimas palabras. Minutos después, con el sonido de la lluvia amainando afuera, Raúl cerró los ojos por última vez. Su mano aún reposaba sobre Bento, como si lo sujetara por la eternidad. Bento permaneció inmóvil. No ladró, no lloró. Solo apoyó la cabeza sobre el pecho de Raúl y allí se quedó, como un guardián silencioso de un amor que atravesó el tiempo. Y cuando Eduardo, entre lágrimas, intentó apartarlo, el perro se resistió. No quería irse. No quería dejar a su mano. Se necesitó mucho cariño, palabras suaves y una larga promesa para que, finalmente, aceptara ser llevado a una manta en un rincón de la sala. Horas después, bajo los primeros rayos tímidos del sol de la mañana, Bento soltó un suspiro largo y sereno. Sus ojos se cerraron lentamente, y nunca volvieron a abrirse. No hubo dolor. No hubo miedo. Solo la calma de quien cumplió su misión hasta el final. Los días que siguieron estuvieron envueltos en silencio. La casa de Raúl, antes marcada por el sonido de los pasos lentos y las patitas de Bento, ahora parecía un relicario vacío, guardando en sus paredes los ecos de una convivencia que se había vuelto eterna. Eduardo permaneció allí por un tiempo. Recorría los cuartos con cuidado, como quien camina por una memoria viva. Cada objeto tenía un significado, cada fotografía revelaba capas de una historia que apenas conocía. Y en todo, estaba Bento. Acostado junto al sillón favorito de su padre, en la terraza donde los dos veían el atardecer, o en la esquina de la cocina, donde siempre recibía un pedacito de pan a escondidas. Cuando llegó el momento de dar el último adiós, Eduardo organizó una pequeña ceremonia en el patio. Cavó la tierra bajo la sombra de un árbol antiguo, donde Raúl y Bento solían pasar las tardes de verano. Enterró a Bento allí, envuelto en una manta que aún conservaba el olor de su dueño. Junto a él, colocó la bandana roja que Raúl siempre le ataba en el cuello. No hubo discurso. Solo silencio. Un silencio lleno de amor. Durante la noche, acostado en la cama de su padre, Eduardo hojeaba un cuaderno de notas antiguas. En él, Raúl había escrito pensamientos, memorias y pequeñas reflexiones sobre la vida. Una de las páginas llamó su atención. Estaba amarillenta, escrita con la letra temblorosa y cariñosa de su padre. Cuando me falten las fuerzas, sé que él se quedará. Cuando mis palabras callen, él todavía me entenderá. Bento no es solo un perro. Es la parte de mí que nunca se rindió. Es la presencia que me recuerda que vivir, incluso con dolor, aún vale la pena. Eduardo cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. En ese momento, comprendió algo que hasta entonces había ignorado: Bento no fue solo un compañero. Fue el guardián de la dignidad de su padre en los días más difíciles. Un vínculo entre la soledad y la resistencia. Un perro con una enfermedad terminal que, incluso frente a su propia muerte, eligió cuidar hasta el final. Pasaron los meses, y Eduardo decidió escribir un libro basado en los diarios de su padre. Contó la historia de Raúl y Bento, sin adornos, pero con toda la ternura que ese vínculo merecía. El título fue simple, pero lleno de verdad: Amigos en la enfermedad. La obra tocó corazones. Recibió cartas de lectores conmovidos, especialmente de personas mayores y sus familias. Muchos contaban historias similares, de animales que parecían sentir, entender e incluso cargar parte del sufrimiento de sus dueños. De perros que no solo vivían con sus humanos, sino que morían con ellos en el momento justo, en el silencio justo, en el amor justo. La historia de Raúl y Bento comenzó a contarse en encuentros comunitarios, hogares de ancianos, refugios y escuelas. Se convirtió en símbolo de algo que muchos olvidan: la verdadera amistad no se mide en palabras ni en grandes gestos. Se mide en permanencia. En presencia. En silencio. Y aún ahora, años después, cuando Eduardo visita el viejo patio de la casa de su padre, todavía siente una brisa suave, el olor a tierra mojada, y la sombra del árbol balanceándose como si fuera un saludo. Y allí, entre el cielo y la memoria, sonríe porque sabe que dos grandes amigos descansan juntos, en paz. Si tú también tuviste un amigo de cuatro patas que estuvo a tu lado en los momentos más difíciles, cuéntanos tu historia en los comentarios. Tal vez ayude a alguien a recordar que, incluso en el dolor, todavía hay amor. Y que, a veces, el mejor remedio, tiene patas, cola y un corazón que solo sabe amar.